Damos gracias a Dios, hermanos, por este estudio que nos ha estado abierto el entendimiento, tal vez de alguna manera que nunca hubiéramos creído y hubiéramos pensado. Amén. Espero que les esté siendo de bendición, porque vamos a terminar este domingo ya lo que tiene que ver todo con esta grandísima ciudad que el Señor la ha prometido para nosotros. Y vean, hermanos, desde tiempos de Abraham, pues ya el Señor la tenía prometida. Y nos dice que Abraham pues la esperaba, ¿verdad? No la conoció físicamente. Dice la Biblia en Hebreos que la saludó, que la vio de lejos, pero creyó en ella y la confesó. Y ya sabemos, hermanos, lo que significa confesar la ciudad. Tiene que ver con confesar el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y llevar el evangelio a toda criatura. Amén. Así que si nosotros creemos que vamos a habitar esa ciudad, pues desde el momento lo que nos implica y lo que nos deja ver que realmente pertenecemos a esa ciudad, pues es que estamos haciendo lo pertinente. Amén. Compartiendo el evangelio. Muy bien, vamos a terminar, hermanos. Les invito a que vayamos a Apocalipsis 21, donde tenemos nuestro estudio de la Nueva Jerusalén, y nos quedamos en los versículos 23 y vamos a pasar en Apocalipsis 21, del capítulo 24 en adelante, y vamos a ver solamente una parte del capítulo 22. Pero ahí pongan su vista, por favor, hermanos, en Apocalipsis 21, versículos 24 al 27. Dice ahí la palabra de Dios: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y a los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vamos a ver, vamos a analizar, hermanos, estos pasajes así como lo hemos estado haciendo todos los demás. Y hemos estado viendo ya en la visión del apóstol Juan, donde nos narra lo que vio una ciudad descender del cielo a la tierra, y lo que vio, hermanos, es sumamente espectacular. Ya vimos sus medidas, que son extraordinariamente, vimos el material con que está construida esta ciudad, y nos quedamos, hermanos, en que entramos para conocerla por dentro. Hoy, en esta mañana, hermanos, vamos a darle gloria a Dios, porque vamos a conocer primeramente los residentes de esa ciudad, y por último vamos a conocer quiénes la habitarán, y también qué vamos a hacer allí nosotros. Amén. Así que espero que hayas traído tu libreta y que apuntes, porque aparte acuérdense que el ángel le dio dos órdenes al apóstol Juan. Una fue que escribe, y la otra mide. Así que esas órdenes, hermanos, pues son imperativas también para ustedes. Así que quiero empezar diciéndoles eso, hermanos. Apocalipsis 21, 24 nos dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día. La razón, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Vamos a ver de qué se trata todo eso, hermanos. Nos encontramos en estos versículos con algunos hechos que de verdad son sorprendentes. En primer lugar, se nos dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Recuerden, hermanos, que aquí ya pasó un tiempo, ya pasaron de hecho 1000 años, cuando Cristo vino a cumplir su reino milenial a los judíos, conocido como el reino milenial. Ya no vamos a ahondar en el tema, porque ya hablamos y enseñamos de todo eso. Así que, pues, gloria a Dios, los que estuvieron presentes para ser bendecidos así. Empecemos por preguntarnos, hermanos, ¿a qué naciones se refiere? ¿De qué naciones se refiere? En principio tenemos que entender que la conclusión lógica
es que son gentiles. Acuérdense que ya habían pasado la gran tribulación, el reino milenial, y de ahí quedaron naciones. No son exclusivamente de la nación judía. Acuérdense que hay 3 cielos y cada grupo de los que habla la Biblia, pues estos grupos pertenecen a un tipo de cielo. ¿Ya te acuerdas? Así que ya lo enseñamos. Ahora bien, aparte de esto, es imposible, porque pues no estamos hablando de un tiempo futuro, a qué naciones se refiere específicamente. Porque en ese momento, acuérdense hermanos, cielo nuevo y tierra nueva, todo será nuevo y no habrá una correspondencia exacta con las naciones que conocemos hoy en día. En la antigüedad, las naciones se componían de imperios. Si han leído el Antiguo Testamento, se darán cuenta que había imperios, y los imperios comprendían varias naciones o varias ciudades como las conocemos el día de hoy. Así que, pues, cuando Jesús vino a renovar la tierra, pues obviamente ya la situación geográfica va a cambiar en cuanto a la posición y en cuanto también a todas las colindancias, ¿verdad?, geográficas de cada país. Así que no sabemos a qué se refiere. Lo que sí nos dice la Biblia, hermanos, y es algo sumamente increíble, es que según nos narra el profeta Ezequiel en el capítulo 47, versículo 21, nos dice que él va a dividir las naciones del mundo conforme a las tribus de Israel. Así que si contamos las 12 tribus de Israel, quiere decir la Biblia que el mundo va a estar dividido conforme a este pasaje en 12 naciones, porque así lo profetizó Ezequiel en el capítulo 47. Y es increíble, hermanos, porque tenemos que preguntarnos, ¿a qué tribu pertenecerá México? Porque sin duda ahí va a estar México, pero ¿a qué tribu pertenece México? De hecho, la nación actual de México desciende de una tribu de Israel. ¿Cuál será? Muy buena pregunta, ¿verdad? Hay que ver, hay que estudiar y analizar lo que nos enseña el libro de Génesis, que es donde está la respuesta precisamente. Así que búsquenle por ahí, hermanos, principalmente al grupo de reglas de estudio, escudriñenle, descubran a qué tribu pertenece México. Ahora, todo esto, hermanos, pues tenemos que ver que en ese tiempo, y fíjense, es un tema muy actual, que hoy muchos están sumergidos, enviciados, porque es la palabra correcta, con toda la conspiración del nuevo orden mundial, ¿no es así? Es un tema que está en la actualidad y no lo podemos negar. ¿Por qué, hermanos? Porque es real, porque es la verdad y porque viene en la Biblia, profetizado desde Génesis, precisamente. Desde Génesis está profetizado el nuevo orden mundial, que precisamente en el capítulo 10, un hombre llamado Nimrod, fue el que empezó ese movimiento ecuménico, fue el que empezó ese nuevo orden mundial. Y es increíble, hermanos, cómo a lo largo de la historia sigue siendo de la misma manera hasta el día de hoy. Y el Señor en ese tiempo, si leyeron Génesis, si lo han leído, si se han dado la bendición a ustedes mismos de leerlo, se darán cuenta que el Señor, al ver lo que planeaban hacer, dijo: descendamos y confundamos la lengua de los hombres. Y fue cuando nacieron las lenguas en el mundo. Así que vemos, hermanos, cómo el Señor descendió y destruyó sus planes. Nuevamente, hermanos, a raíz de este nuevo orden mundial que se está llevando a cabo con la famosa, ¿cómo se llama? La Agenda 3020 o 2030, estamos hablando de ese nuevo orden mundial. Y vamos a ver que precisamente va a suceder lo mismo que sucedió en Génesis 10. El Señor va a descender para quitar ese orden mundial. Y eso tiene que ver con la segunda venida, ¿verdad? O sea, nos damos cuenta, hermanos, como dice Eclesiastés, lo que fue, ya es y volverá a ser. No hay nada nuevo debajo del sol. Así que es una enorme satisfacción, llena de gozo, de esperanza, hermanos, saber que el Señor va a permitir que se lleve a cabo esto,
porque obviamente tenemos que entender, hermanos, que estamos ante un nuevo orden mundial de Satanás contra un nuevo orden mundial de Dios. Ahora, el nuevo orden mundial de Dios, fíjense, hermanos, va a llegar cuando Cristo venga a establecer su reino, y de ahí va a cumplir su promesa a la nación de Israel de darle su reino prometido, que les prometió desde que lo sacó de Egipto, el reino milenial. Les va a dar 1000 años, nada más, 1000 años, para que lo gocen. Y ahí tiene otros propósitos que ya aprendimos en el curso. Ahora, y aquí, hermanos, el nuevo orden mundial de Dios, pues estamos viendo que va a haber un orden, pero real, porque va a ser todo nuevo. Ahora, en Apocalipsis 13, ahí nos narra el apóstol Juan precisamente el nuevo orden mundial ya en acción en el mundo. Y vemos ahí, hermanos, en Apocalipsis 13 precisamente cómo empieza a narrar todo lo que está ya sucediendo. Y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, y tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de las cabezas, y así, hermanos, vamos viendo cómo lo empieza a narrar. Pero llama la atención, hermanos, cuando nos hace mención de que esta bestia va a tener control sobre toda tribu, lengua y nación. Un nuevo orden mundial, que es lo que está tratando de todo lo que estamos viviendo. Y este nuevo orden mundial, hermanos, pues obviamente tiene que ver con un sistema político, económico, religioso. Político, económico, religioso. Y estamos viendo hoy en día, y nadie lo puede negar, ¿verdad?, cómo la economía se desploma, cómo la política cada vez se encuentra pues menos armonía, ¿verdad?, que cada vez está peor, más corrupción. Y la religión, que siempre ha sido lo peor que le pudo pasar a los hombres. Nimrod es el precursor de las religiones, buscar a Dios pero sin Dios. Llegar a la cúspide, llegar al cielo, pero sin Dios. Hermanos, eso es religión. Y nadie puede llegar al cielo por obras, ¿verdad? Nos dice Efesios 2, 8 y 9, no por obras para que nadie se gloríe. Así que Nimrod intentó llegar al cielo haciendo a un lado a Dios. Y por eso Dios hizo lo que hizo. Así que eso es una realidad para todos. Ninguna religión, hermanos, ninguna religión te va a llevar a Dios, jamás. Y tú podrás decir, bueno, ¿y que el cristianismo no es una religión? No, hermano, no es una religión, porque Dios aborrece las religiones. Dios estableció un modo de vida, un modo de andar, un modo de ser, como su Hijo, su unigénito, el Cristo, y por eso nos llamamos cristianos. Es el gentilicio de los que imitamos y queremos vivir y seguir las pisadas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que es una enorme diferencia para cuando te digan, ¿y qué diferencia hay entre tu religión y la mía? Pues el destino, ¿verdad? Nada más ni nada menos. Solamente los cristianos vamos al camino del Señor. Y mismo dice Cristo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Así que gloria a Dios los que están en el camino correcto. Ahora, pues estamos viendo, hermanos, precisamente de qué se va a tratar según en Apocalipsis 13. Tiene que ver con el ecumenismo. Es algo sumamente satánico, para que no te dejes arrastrar, porque tiene tintes de algo bueno. Unir todas las religiones por un bien común. Y parece ser muy noble, ¿verdad? Pero no, hermanos, es el propósito de Satanás. Unir a las religiones, lo que hizo Nimrod en Génesis 10. Ahora Satanás lo va a hacer a través del falso profeta. Ya vimos de dónde va a salir el falso profeta, así que no hay nada que ahondar ya. Pero esta unión de religiones se le conoce como el ecumenismo, y es totalmente satánico.
También nos habla de que es una sola religión, también una sola moneda. Y ahorita mismo estamos viendo, hermanos, que precisamente para poder sanar la economía del mundo, los grandes gobiernos quieren acuñar y poner en circulación una sola moneda. ¿No es así? Para que ya no haya problemas de devaluación y ese tipo de cosas. Y también los grandes líderes del mundo están invitando a un nuevo gobierno, un único gobierno, un nuevo orden mundial. Es precisamente lo que vemos que Satanás en Apocalipsis 13, cuando nos dice que la herida que tenía en su cabeza fue sanada. Y increíble, hermanos, pero lo estamos viviendo precisamente en estos momentos. Así que el que ha de venir vendrá, solamente un poquito, y no tardará. Amén. Así que espero que lo estés esperando, hermanos. Ahora, es interesante porque nos dice que los reyes de la tierra, fíjense, no dice presidentes, dice reyes, a lo que estamos acostumbrados. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿A quién? A la Nueva Jerusalén. Este será un cambio muy significativo, porque todos los gobernantes de la tierra servirán al Señor y llevarán sus presentes a la Nueva Jerusalén, que es el centro del gobierno universal de Dios. El domingo anterior vimos que hay una capital mundial de Satanás. ¿Amén? ¿Cuál es? Ustedes lo han escuchado y lo vimos conforme a la luz de las Escrituras. El Vaticano. Bueno, en el futuro, la capital del mundo va a ser la Nueva Jerusalén. Y todo el mundo va a tener que ir allí. Todo el mundo, sin excepción. Y hay un propósito y razón de eso, donde entramos nosotros. Pero aún todavía no les toca esa parte. Pero vamos a ver, hermanos, y seguir aprendiendo. Otro detalle sobre Juan quiere llamar nuestra atención es que las puertas de la ciudad nunca serán cerradas de día. Y nos da la razón, ahí no va a haber noche. En cualquier ciudad, hermanos, en la antigüedad se amurallaban y tenían puertas principales y las cerraban de noche. ¿Para qué? Pues precisamente para impedir la entrada de invasores, delincuentes o cualquier otra persona potencialmente peligrosa. Aún, hermanos, en este tiempo, la iglesia no puede cerrar sus puertas. La iglesia, hermanos, tiene que estar abierta para toda aquella persona que quiera venir a Cristo, porque aún la puerta no se cierra. Pero nos dice la Biblia que en el momento en que la puerta sea cerrada, muchos van a tocar y van a decir: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les va a decir: apartaos de mí, nunca os conocí. Así que, ¿qué nos enseña esto? Que mientras las puertas estén abiertas, nos dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6, buscar a Dios mientras éste pueda ser hallado. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá amplia entrada y perdón de pecados. Así que, hermano, como se los he estado diciendo, dejémonos de jugar al cristianito dominical. Dejémonos de ser un simple creyente tibio y ya, hermanos, pongámonos a trabajar, porque escuchamos explosiones aquí, atentados acá, asaltos aquí, la gente está muriendo sin Cristo, hermanos. ¿Y tú? Pues bien, gracias, ¿verdad? Tenemos que ver, mientras está la puerta abierta, tenemos que traer gente a la iglesia, hermanos. Espero que acates el mensaje que tiene cada enseñanza. Timoteo 3 nos dice precisamente que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Así que pues hay que ir a la Biblia, ¿verdad, hermanos? Si queremos estar preparados, hay que ir a la Biblia. A veces nos interesa más, y no digo que sea pecado, que esté mal, pero es una realidad. Cuando nuestros estudiantes quieren pasar un examen, pues se queman las pestañas, ¿verdad? Porque quieren sacar las mejores notas. Y cuando se trata de la Biblia, llevan media página, ya les dio sueño. ¿No es así, hermano?
¿O me equivoco? Yo utilizo, cuando no puedo dormir, la Biblia. Error, hermanos. La Biblia se abre al despertar. Acuérdate, hermanos, dale tus primicias al Señor. Si quieres estar en la primera fila de sus bendiciones, dale tus primicias al Señor. No le des las migajas de tu día o de tus fuerzas a Dios, ¿verdad? Porque es lo que vas a recibir cuando le pidas algo. Y después no preguntes, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué él sí y a mí no? Analiza esa parte. Y más bien pregúntate, ¿y por qué a él sí y a mí no? Y ahí vas a encontrar la respuesta. Y son cosas que tenemos que hacer. Ahora, la Nueva Jerusalén, hermanos, nos dice que sus puertas van a permanecer abiertas tanto de día y de noche. Solamente que recuerden que ya no va a existir ahí la noche. Ya no va a haber necesidad de lámpara, porque el mismo Dios dice va a ser nuestra luz, nuestra lámpara. Lo que nos transmite la idea, hermanos, es que es una paz y una tranquilidad que nunca en esta porquería de tierra, hermanos, a la que tanto amas, vas a tener. Hoy dime, hermano, ¿tú puedes dormir con las puertas abiertas de tu casa? Por supuesto que no, ¿no? Deberás estar loco o algo a la cabeza para dejar una puerta abierta de tu casa. Bueno, hermanos, ahí no va a haber ese problema. Interesante, hermanos, porque al decirnos que ahí no habrá noche, tiene que ver no con la noche que nosotros conocemos, sino que tiene que ver directamente en su traducción con las tinieblas. Las tinieblas, hermanos, nunca más harán su aparición en este lugar. Terminará el temor que nos sugiere la oscuridad. Así que ya nadie, hermanos, hoy en día, algunos niños, adolescentes y hasta algunos adultos todavía le tienen miedo a la oscuridad. Bueno, hermanos, ahí no va a haber necesidad, porque jamás va a volver a aparecer y viviremos en un día sin fin. Siempre va a estar de día, hermanos, lo que implica también el fin de los ciclos de la antigua creación. ¿Por qué, hermanos? Porque todo es nuevo, tanto los cielos como la tierra. Así que, como se los he estado enseñando, hermanos, es muy posible que se encuentre la tierra, nuestra tierra, en una nueva posición en el espacio. Y también, hermanos, va a tener una nueva atmósfera, porque ya no se va a ocupar lo que en estos momentos ocupamos. ¿Por qué? Porque el Señor renovó todo. Nuevo cielo, nueva tierra. Amén. Así que espero y esto no te esté empachando, porque esto no es nada, hermanos. Esto no es nada. Dice el profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 11: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Así que aquí estamos viendo, hermanos, una vez más en Isaías, profetizando lo que tiene que haber y lo que va a ocurrir y lo que se va a hacer en la Nueva Jerusalén. Todo esto nos hace pensar que quizá no todos vivan de manera permanente dentro de la Jerusalén celestial. Acuérdense, hermanos, que en la Jerusalén celestial, Juan 14, versículo 3 nos dice a Cristo que no se turbe vuestro corazón, que Él ha vencido y que va al Padre a prepararnos morada. ¿Se acuerdan? Y que esto nos está enseñando que todos los que creemos en Jesucristo y que somos sus hijos realmente, y por sus frutos los conoceréis, vamos a estar en esa ciudad. Ahí nuestra habitación va a ser en esa ciudad. Así que no todos, hermanos, van a vivir ahí, solamente la iglesia. ¿Se acuerdan del domingo anterior? Solamente la iglesia. Mientras que la tierra es para los judíos. Por eso son 12 tribus. Toda la tierra va a ser la heredad de los judíos, prometida desde Génesis, Deuteronomio y Levítico. Y el espacio sideral, donde ya se va a poder habitar en otros planetas, y que hoy en día es algo de ciencia ficción y que para muchos es locura esto que les estoy diciendo, mas sin embargo la Biblia nos acaba de decir con Abraham, ¿verdad? Él mismo está diciendo, y de sus lomos salieron multitud como las estrellas del cielo. Así que se va a habitar, hermanos, en el universo entero, y ahí es donde van a habitar los gentiles.
¿Cuáles gentiles? Precisamente las naciones salvas, y los que vayan naciendo de ahí, los que vayan quedando, que hayan salido y nacido en el reino milenio. Así que seguimos empachándonos. ¿Lo puedes digerir? ¿O quieres que vuelva la leche? Sí, tú dime, hermano. Y aquí le paro y te enseño lechita. ¿Ya quieres alimento sólido? Pues espero, hermano, que lo puedas digerir y lo entiendas, y sobre todo lo creas. Porque si lo crees, lo confiesas, como lo hizo Abraham. Si no lo confiesas, es que lo sigues dudando de la palabra de Dios. Y eso es pecado, por cierto. El que duda de lo que come es condenado. Romanos 14. Así que tengan cuidado con eso, hermanos. Es pecado dudar de lo que el Señor dice en su palabra. Ahora, vamos a ver, hermanos, ¿quiénes son los habitantes de la Nueva Jerusalén? Ya lo dije, la iglesia. Pero en el versículo 27 de Apocalipsis 21, Apocalipsis 21, versículo 27, he aquí, mis amados, tenemos el versículo más triste de toda la Biblia. Y vean lo que dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este, hermanos míos, es el pasaje más triste de toda la Biblia. ¿Por qué lo aseguro, hermanos? Porque muchos, dice Mateo 7:21, y Cristo lo dice, muchos me dicen, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? ¿No hicimos aquello en tu nombre? Y Él va a decir, nunca los conocí. Y es triste porque muchos cristianos hoy en día, incluyendo aquí mismo, personas sentadas aquí a tu lado, han estado creyendo que son salvos. Porque un día hicieron la oración, pero su vida no refleja ningún cambio. No han obedecido nada. Los cuales, hermanos, posiblemente en ese día se lleven la sorpresa de que su nombre no está en el libro de la vida. Y es cuando le van a decir al Señor Jesús, Señor, Señor, ¿qué no hicimos esto en tu nombre? ¿Qué no hicimos aquello? ¿Qué no estuve yo ahí domingo a domingo en la iglesia? ¿En serio? Una cosa, hermanos, es venir a la iglesia y otra cosa es venir a Jesús. Nosotros no nos congregamos para venir a la iglesia porque nosotros somos la iglesia. Nosotros no venimos al templo porque nosotros somos el templo. Amén. Nosotros somos la iglesia y somos el templo de Dios. Entonces, pastor, nosotros nos congregamos para venir a Jesús, para aprender de Jesús y estar en Jesús, y salir de este lugar para seguir las pisadas de Jesús y llevar el evangelio de Jesús a los que no la conocen. Por sus frutos los conoceréis. Si tú no estás haciendo nada de esto, mi amado hermano, pues más te valiera asegurar tu salvación, para que veas, hermano, lo imperante de esta situación. Porque va a ser el día, hermanos, que incluso el día que se toque la trompeta, tú no la vas a escuchar. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque tal vez estén haciendo el jaraquillo espiritual. Si tú crees, hermano, que con venir y ya y no pasa nada, hermano, pues ten cuidado, ten cuidado. Tal vez no seas salvo. Porque la primera evidencia de ser salvo es tener hambre, necesidad de seguir aprendiendo la palabra de Dios, y que eso no te sea gravoso. Ya lo veremos los jueves, ¿verdad? A ver a quién le resulta gravoso estar presente. Siempre y cuando, obviamente, entendemos por causas de fuerza mayor como el trabajo, ¿verdad? Entiendo perfectamente, pero ese es el propósito de abrir un servicio entre semana,
para que ya no le diga, es que los domingos yo trabajo. Entendemos. Por eso vamos a abrir los jueves, a ver si sigue siendo lo mismo. Ahora, seguimos. Pues para esos requisitos, mis amados hermanos, pues Lucas 6:46 también nos lo confirma, ¿verdad? Cuando el mismo Señor Jesús, a modo de reproche, dice, me llamáis Señor, Señor, pero no haces lo que yo digo. Y aquí nuevamente, hermanos, entendemos la importancia, y que te grabes en tu cabeza, por favor, mi amado hermano, te lo digo de corazón, porque te amo y quiero verte allá arriba conmigo. Si Jesús no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. ¿Qué diferencia hay, hermano? Es abismal. Si tú le llamas a Jesús Señor, le obedeces a tu Señor. No es así. Y no le respingas ninguna instrucción, ni le refutas nada de lo que te está enseñando, ni pretextas ni te justificas en nada, porque no hay justificación. Así que tenemos que entender esas partes. Mucho cuidado con eso, hermanos, porque muchos viven un cristianismo engañado y siguen viviendo como personas tibias. Y acuérdense que Apocalipsis 3 precisamente nos dice que todos los tibios Jesús los quiere vomitar de su boca. Si algo le repugna al Señor Jesús, hermanos, es un cristiano tibio. Y por eso dice y hace la advertencia: más te valiera que fueras frío. ¿Por qué frío? ¿Por qué frío es mejor que ser tibio? Muy sencillo, ¿no? Porque el que está frío tiene aspiración de calentarse. ¿Qué es lo que haces tú cuando tienes frío? Por lógica buscas calentarte, ¿sí o no? Es la misma aplicación. Y cuando estás tibio, estás bien cómodo, ¿no? Bien tranquilo, dices, perfecto, aquí estoy en mi mero estándar. Bueno, eso implica también el estado espiritual. Hay muchas personas, hermanos, en la iglesia tibios, la gran mayoría, tristemente, y hay que reconocerlo, y son los que el Señor dice, yo los vomitaré de mi boca. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos, con ser tibios. Hay que activarse, hermanos, hay que calentarse. Dice el apóstol Pablo a Timoteo que encendamos ese espíritu, que avivemos el don que ha dado en nosotros. ¿Conoces tu don? La gran mayoría sí. ¿Cómo sé si lo estás avivando? Porque lo estás poniendo en práctica. Lo estás administrando en beneficio de la obra de tus hermanos y glorificando a Dios en ello. Si no lo estás haciendo, hermano, pues posiblemente te encuentres en la tibieza espiritual. Y eso es sumamente triste. Y es algo sumamente que vamos a ver más adelante cómo nos va a perjudicar. Ahora, pues es interesante porque a diferencia de lo que ocurría en la ciudad, que es la contraparte de la Nueva Jerusalén, que es Babilonia, la gran Babilonia, nos dice en Apocalipsis 17, por favor. Hay unas cuantas hojas hacia atrás de su Biblia, Apocalipsis 17, versículo 4. Fíjense, hermanos, la diferencia, porque eso es importante que lo entendamos. Aquí, Apocalipsis 17 nos narra la gran ramera, la gran Babilonia. Increíblemente, hermanos, así se llamaba la ciudad de Nimrod, donde construyó la torre de Babel. Por eso se llamaba así. Amén. Bueno, vean nuevamente, Satanás no descansa de su propósito, ¿verdad? Aquí ya lo consiguió, solamente que están en plena gran tribulación 3 años y medio después. Y aquí vean, hermanos, lo que dice, versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué otra ciudad, hermanos, acabas de conocer que tenía piedras preciosas, perlas y oro? ¿No es la Nueva Jerusalén? Satanás, hermanos, siempre busca emular e imitar a Dios en todo. Dios tiene su Trinidad. Amén. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pues Satanás también. El dragón, que es el diablo, Satanás, el falso profeta, y el anticristo, que obviamente es la antítesis de nuestro Señor. Pero también tiene una ciudad, y vean cómo la adorna. Igual,
Ahora vean, dice el 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice la palabra del Señor. Y vean, hermanos, aquí estamos viendo precisamente ya en acción la persecución con los santos en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y vean, hermanos, lo que hay ahí: abominaciones, lo cual nos dice en Apocalipsis 21, 27, que ahí no va a entrar nada que hace abominación, ni que hace mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que vean la diferencia, hermanos. Satanás siempre tratando de emular en todo al Señor, y lo hizo cuando nos narra la historia en Isaías 14 y en Ezequiel 28, la rebelión de Satanás en el cielo, donde nos dice Isaías que él quiso sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, pero sin Dios. Cuando nos dice que él quiso subir a lo alto, en el trono de Dios, lo mismo que hizo Nimrod, que es el primer anticristo de la Biblia. Y vemos, hermanos, lo mismo quiso hacer: subir a lo alto sin Dios. En Apocalipsis 17 vemos ya a la acción de la iniquidad que nos narra Pablo en Tesalonicenses, el misterio de la iniquidad, el hijo de perdición, ya sentado en el trono de Dios, en la tierra, por supuesto. Y vemos las abominaciones que él hace. Y aquí estamos viendo cómo nos narra precisamente, ya en acción, su nuevo orden mundial. Así que la pregunta obligada, hermano: ¿a qué ciudad perteneces? ¿O a qué ciudad aspiras a entrar? ¿A esta Babilonia, la gran Babilonia, o a la nueva Jerusalén? Tus acciones hoy en día, no tus palabras, hermano, por favor, no tus palabras, tus acciones indican cuál ciudad estás esperando. Acuérdense, hermanos, que la Biblia no miente, amén. Y nos dice que solamente en la nueva Jerusalén van a entrar los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué tan seguro estás de eso? Yo sé que muchos tienen miedo, pero el miedo no te acerca al Señor. Lo que te acerca al Señor es el temor, que son dos cosas muy diferentes. Parecen iguales, pero no. El miedo, hermanos, es lo que hizo a Judas suicidarse. El miedo es lo que hace buscar refugio en las drogas. Y lo digo con todo respeto. El miedo es lo que hace buscar refugio en el alcohol. El miedo es lo que hace buscar refugio en la fornicación, en el adulterio. El temor a Dios te impide caer en todas esas situaciones. Gloria a Dios quien tiene temor a Dios, porque lo ha rescatado de su vana manera de vivir. Y ahora su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y eso, hermanos, es una garantía. Pero es importante que lo entendamos, porque, hermanos, no puedes dejar pasar esta oportunidad. No sabes si sea la última. No lo puedes saber, a menos que tengas la vida comprada. ¿La tienes? Por supuesto que no, ¿verdad? Así que espero estés tomando nota y no confíes en tu mente de teflón, se los vuelvo a decir, para que nadie se jacte: ay, es que yo me aprendí esto, me aprendí lo otro. A ver, apréndete la palabra de Dios. Hay que memorizarla, hermanos. Es la única manera de vencer a Satanás. ¿Cómo venció Cristo a Satanás en el desierto? Citándole la Biblia de memoria. Y no tenía Cristo una Biblia como la tienes tú, ¿verdad? Con capítulos, con versículos, con referencias. No, hermanos, Cristo estudiaba en pergaminos de 1,5 metros, de este tamaño. Así estudiaba él y se lo sabía de memoria. ¿Y tú? Yo me sé Filipenses 4:13. Sí, fuera de contexto, por cierto. Pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Dicen. Pues no, hermanos, la única manera de vencer a Satanás en este mundo es memorizándose la palabra, porque lámpara es a nuestros pies, amén.
Así que métanselo en su cabeza, por favor, hermanos, por favor. Ahora, versículo 27 de Apocalipsis 21, hay un registro, hermanos, de los habitantes de esa gloriosa ciudad. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y hace referencia a quién es el dueño de ese libro. No pertenece a la CIA, al FBI, ni a todas esas corporaciones conspiranoicas que tanto están trabajando ahorita para ese nuevo orden mundial, ¿verdad? No, hermanos, ese libro ni siquiera está en la tierra. Ese libro está allá en el cielo con el Señor, y allá, hermanos, está el nombre inscrito de cada uno de sus hijos. Así que nadie que no esté inscrito en ese libro va a poder entrar a ese lugar. Nadie. Y el tiempo y la oportunidad es hoy. Y tú sigues creyendo que tienes tiempo para mañana o hasta que después de que seas exitoso en este mundo, pues allá tú, hermano, allá tú. Ahora, dice 1 Corintios 15, 3 y 4. A ver, hermanos, este es el Evangelio. Te lo debes de saber de memoria. Y si no te lo sabes de memoria, pues dime, hermano, cuando a un inconverso te pregunte y te digo, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué le vas a decir? Ahí está. Y te lo debes de memorizar, y espero que de aquí los hagas. ¿Que Cristo qué? Murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, eso es muy importante que lo entiendas. Muchos han muerto, pero solo uno ha muerto conforme a las Escrituras. Jesús, el Salvador del mundo, es el único que ha muerto conforme a las Escrituras. Nadie de los demás ha muerto conforme a las Escrituras más que Jesús. Así que eso es importante que te lo metas en tu cabeza y que te lo creas en tu corazón. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Él es el camino hacia el Padre. Es el único. Ahora, hermanos, la Nueva Jerusalén será un lugar de bendición inimaginable. De verdad, como dijo Pablo en Corintios 13, nosotros en Corintios 12, perdón, no tenemos palabras para expresar. Pablo, con toda su altilocuencia, sabiduría, porque acuérdense que era hebreo de hebreos, nos dice él, y era fariseo. Era nada más ni nada menos que alumno del gran maestro rabino que vemos en Hechos 4, cuando quieren destruir la obra de los apóstoles, y les dice este maestro: si es de Dios, permanecerá, y si no es de Dios, se desbaratará. ¿Alguien sabe a qué maestro me refiero? Gamaliel. Muy bien, hermano. Gamaliel era el maestro de Pablo. Gamaliel, el gran Gamaliel, un maestro sin igual que había en esos tiempos. Pues su alumno era Pablo. Así que estaba educado en lo más grande de esos tiempos en cuanto a lo farisaico, porque era celoso, dice la Biblia en Hechos. Así que es importante eso, hermanos. ¿Por qué? Porque él, con toda su sabiduría, cuando fue llevado al tercer cielo, en esa situación que él mismo no sabe narrar, dice: si en el cuerpo no lo sé, si en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe. Fui llevado al tercer cielo y vi cosas que no les da al hombre expresar. Pues así mismo Juan, hermanos, hace un esfuerzo en expresar lo que vio en el cielo, pero la verdad es que nosotros, hermanos, hoy un día, los pastores y los grandes eruditos, no logramos ver, comprender cómo va a ser la vida allí dentro. ¿Ya vimos la ciudad de afuera? ¿Ya entramos a la ciudad? Pues ahora vamos a ver, ya vimos sus residentes, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer allí. Pues la Biblia lo narra, hermanos, nos lo enseña. Y vean en el capítulo 22 de Apocalipsis. Y vean, hermanos, vean. Qué espectacular y qué increíble bendición si lo compruebas, lo vives y lo experimentas. Dice Apocalipsis 22, versículo 1:
Después me mostró un río limpio de agua de vida. Hermanos, el agua es viva, el agua es vida, ¿no es así? Bueno, el río que va a estar ahí es un río de vida. Dice, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Acuérdense que aquí la maldición de la primera tierra ya había desaparecido, pero aquí estamos viendo algo que nos narra el apóstol. Y esto mismo, hermanos, si tú eres estudioso de la Biblia, por supuesto, hermanos, que tienes que ir a Génesis capítulo 2, ¿verdad? Donde se nos muestra que salía un río del jardín de Edén y que se repartía en 4. Hermanos, es el mismo río. Ahora vean lo que dice Ezequiel 47, por favor. A ver quién lo encuentra primero. ¿Saben lo que es esgrimar? Precisamente eso. Quien encuentre primero Ezequiel 47 levanta su mano y va a tener el privilegio de leerlo. Nada más no se me amontonen, por favor. Ezequiel 47, versículos 8 y 9. Adelante. 8. Sigue el 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Ahora, cuando cantes, hermano, el himno que se llama Nos veremos en el río, tienes que entender lo que estás cantando. Y ahí, si se dan cuenta, hermanos, es por eso que nosotros tenemos que entender lo que cantamos. Y Pablo le hace esa referencia a los corintios. No solamente habla de cantar con el entendimiento, sino también de orar con el entendimiento. Pero al cantar con entendimiento, hermanos, tenemos precisamente, y válgame la redundancia, entender lo que estamos cantando. ¿Y a qué se refiere? Los cantos congregacionales, hermanos, deben de tener doctrina bíblica. No deben de estar solamente llenas de palabras vacías por llenar un hueco en los espacios de los versos o de los coros. Y tampoco, hermanos, debe de ser un canto solamente emocional. Para eso, hermanos, hay un montón de pseudocristianos allá afuera, cantantes cristianos, entre comillas, ¿verdad? No, hermanos, aquí en la iglesia se les enseña sana doctrina y también se les enseña a cantar sanamente. Y Pablo se los dice a la iglesia de Colosenses, precisamente a la iglesia tibia, cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Y tenemos que entender lo que conlleva un cántico espiritual, que te enseña doctrina de lo que vamos a vivir. Promesas, hermanos, que vamos a vivir. No cantamos así, nos veremos en el río, cuyas aguas argentinas, ¿de dónde salen? Del trono de Dios. Precisamente, hermanos, haciendo referencia a Génesis en Edén y Apocalipsis 22. Es doctrina pura, hermanos. Te enseñan grandes verdades. Pero, y otro himno. Qué aburrido. Hermano, ¿dónde está tu corazón? Porque nosotros cantamos el himno nacional mexicano. ¿Por qué? Porque México es nuestra patria. Si tú cantas himnos celestiales es porque tu patria es ¿qué? Celestial. Si no te gustan, lo siento mucho, hermano, pero tal vez no pertenezcas al cielo. Y eso es para muchos que siempre se la pasan defendiendo a estos artistas por ahí, que nada enseñan de la Biblia. Pues no, hermanos, a la iglesia de Cristo, la verdadera, venimos a aprender sana doctrina. Amén. Y eso te debes de glorificar siempre y darle gracias a Dios que tienes ese privilegio, que hasta en esos detalles se te enseña y se te corrige. Pero no, ¿verdad, hermanos? Hay que refunfuñar,
hay que poner pero a todo porque, ay, si tan solo fuera uno de este artista, y wow, hasta lloro, pastor. Ay, muy bien, hermano, ahora dime cuántas almas has ganado. Se nota que te sirvió de bendición ese canto, ¿verdad? ¿Entendemos, hermanos? Aparte, la Biblia está llena de lo que tenemos que cantar. ¿Qué cantaron el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Un himno nuevo. Himnos, hermanos, himnos es lo que hay que cantar. Salmos, cánticos espirituales. ¿Qué cantó Ana? Un cántico espiritual. ¿Qué cantaban, hermanos, los mártires de Jesucristo? Un himno nuevo. Y a ver, dime dónde aparecen tus artistitas favoritos ahí, cristianitos. En ningún lado, hermano. Pero no, ¿verdad, hermanos? Hay que hacerle caso al mundo. No a ese loco que está ahí, ¿verdad? No, hermanos, la Biblia es la Biblia. Nos muestra, nos enseña desde el principio lo que le agrada a Dios, no lo que te agrada a ti. Y ya se los he dicho muchas veces. Se acercó una hermana y me dice: pastor, ay, no me gustaron los cantos. Pues gracias a Dios, hermana, porque los cantos no eran para usted, eran para el Señor. Y lo mismo te digo a ti, hermano, no te gustan los cantos, no los cantes, tal vez no perteneces al cielo. Así que mucho cuidado, hermanos, con eso. ¿Amén? Amén. Muy bien, gracias a Dios por ese amén. Ahora pues estamos viendo precisamente de ese río. Nos veremos en el río, hermanos. ¿Nos vamos a ver en el río? Amén. Muy bien, otro canto. Cuando ya se pase lista, ¿entiendes hacia dónde va la doctrina? Ay, pastor, es que a mí no me gusta ese, ¿por qué será? Porque dudas que tu nombre esté en esa lista, ¿no es así? Satanás está trabajando muy duro en tu cabeza para hacerte creer, pero pues déjate guiar por el Espíritu. Ahora, si tienes dudas, pues asegúrate, hermano, asegúrate de que vas a estar en esa lista. Y entiendas cuando cantes ahora sí con convicción, cuando ya se pase lista: a mi nombre feliz responderé. No que estás. ¿Por qué? Ahí está la respuesta, ¿verdad? Cantos, hermanos, teológicos que nos enseñan grandes cosas. Y pues vamos a ver, hermanos, algo sumamente espectacular, porque es un río de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, versículo 2: y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba, hermanos, espectacular, el árbol de la vida. Nuevamente, Génesis capítulo 2. ¿Qué estaba en el huerto de Edén? El árbol de la vida. Precisamente, hermanos, el árbol de la vida. Y este árbol de la vida tiene un propósito. Dice ahí, en medio de la calle estaba de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Ahora, aquí, hermanos, cada nación, y aquí nos comprueba precisamente que van a ser 12 naciones en total. Amén. Si tienes entendimiento, dice Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora, 12 ciudades, cada mes va a subir una nación. ¿Para qué? Vamos a seguir leyendo. Y las hojas del árbol eran para ¿qué? La sanidad de esas naciones. Y aquí donde encontramos grandes verdades. Nos dice la Biblia, hermanos, que nosotros, la iglesia, vamos a administrar esas hojas. Vamos a trabajar para esas cosas. Nosotros, hermanos, la iglesia, vamos a tener el privilegio de dar esas hojas para que todas las naciones que vengan sean sanadas. Y ven qué interesante esa parte, hermanos, porque aquí hay grandes cosas. Hay unas cosas sumamente importantísimas
porque estamos viendo lo que la Biblia misma nos dice en Génesis capítulo 3, versículo 22, si no me equivoco. Vayamos ahí. Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí hay grandes verdades. Fíjense, hermanos, la razón del por qué Dios echó a Adán y Eva del huerto del Edén. Obviamente entendemos que fue por su caída y su pecado, pero lo sacó principalmente por este motivo, porque si Adán y Eva se atrevían ahora a comer del árbol de la vida, iban a permanecer en pecado para toda la eternidad. Por eso el Señor los sacó, para que no alargaran su mano y comieran de ese árbol de la vida y quedaran como en un estado congelado, vaya la comparación, como congelados en el pecado para toda la eternidad, y ya no iban a tener oportunidad de ser redimidos. Por eso los expulsó, no solamente por el pecado, sino también los cuidó. Y fíjense, hermanos, aún el Señor, sabiendo que le fallaron, que pecaron en su contra, todavía los cuidó. Y lo mismo sigue haciendo con cada uno de nosotros. A pesar de que nosotros somos infieles, nos dice Timoteo, Él permanece fiel. Ahora, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Dijo Pablo a los romanos. En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? ¿No sabéis que todos los que así hemos sido bautizados en su muerte, fuimos bautizados en la semejanza de su muerte por el bautismo? ¿Ya te bautizaste, hermano? ¿O todavía lo sigues pensando? Hermano, el bautismo es el primer paso de obediencia de un cristiano. Si te cuesta trabajo dar el primer paso, ¿te imaginas el segundo? Ubícate dónde está tu nacionalidad, tu patria. Ahora, ¿qué tiene que ver Génesis con eso? Todo, hermano. Precisamente a eso van, a comer de ese árbol para su sanidad. Pero en sí y más, hermanos, entendemos que nos dice la Biblia como una última advertencia, que nosotros ahora, dice que el versículo 11, entonces el versículo 11, por favor, de Apocalipsis 22, dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué significa eso? Precisamente, hermanos, lo que vimos en Génesis 3:22. Ahorita, si tú, como el Señor narra aquí, porque son sus palabras, dice que el que sea injusto, sea injusto, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que sea inmundo, pues que siga siendo inmundo, ¿verdad? Pero las cosas van a suceder, y si tú prefieres permanecer como congelado en esa situación, de todas maneras las cosas se van a cumplir y tú vas a tener tu juicio. Y ya vimos que hay 7 juicios, ¿verdad? ¿Cuál te toca? ¿Cuál prefieres? Eso lo vas a decidir tú, pero eso es una verdad. Ahora, para el que dice el que es justo, no se quede ahí estático, hermano, sino que dice practique la justicia todavía, y el que es santo, aún santifíquese todavía, dando a entender, hermanos, que no podemos estar en estos momentos en un estado como congelado, no movernos, no hacer nada porque yo me siento santo, yo me siento justo y pues aquí estoy bien. No, hermano, dice el Señor, practícala todavía. Si te crees santo, santifícate todavía. ¿Y qué significa la palabra santidad?
Guardarse para Dios, en todo sentido. ¿Y qué significa ser santo? Apartado para Dios, en todo sentido. Así que tenemos que aprender de esto y no podemos estar ahí. Entonces, la razón por que las naciones van a entrar es precisamente para que no se queden en esa situación, como congelados en sus maneras vanas de vivir. Y por eso entendemos estas grandes verdades cuando estudiamos la Biblia como Dios estableció que la estudiáramos. No leer la Biblia por leer. ¡Ay, qué bonita historia! Bueno, ¿sí? ¿Qué más? ¿Ves todo lo que hemos aprendido, hermano? Y todas las aplicaciones que hay en cada palabra, en cada frase, en cada pasaje, en cada capítulo. Y eso, hermanos, no lo encontramos en ningún otro lado. Así que, concluyendo, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Bueno, ya dije uno. Nosotros vamos a administrar las hojas para la sanidad de las naciones. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? No lo busques, solo apunta primero a los Corintios 6:3. Pero esto es espectacular. Nos dice ahí que vamos a juzgar a los ángeles. Nosotros, la iglesia, vamos a juzgar a los ángeles. ¿Pero quiénes? Solamente a los que se les dio facultad para hacerlo. ¿Y cómo se consigue esa facultad, pastor? Preparándote aquí en la tierra. Mientras tú seas discípulo de Cristo, te estás preparando para ese tipo de trabajos. Si no haces absolutamente nada en la iglesia y solamente te la pasas cruzado de brazos, hermano mío, dice Corintios que eres el más miserable de todos los salvos. Vas a entrar por lástima al cielo y no vas a tener privilegio de nada. Vas a entrar, pero no vas a hacer nada. Y dice que si solo te conformas con eso, eres el más miserable de todos. Y déjenme les digo, hermanos, que miserable no es una felicitación, es un regaño de Dios. Y por eso vuelve a decir en Apocalipsis 3, no sabes tú que eres un pobre, ciego, miserable y desnudo. Tú dices que eres rico, no se refiere solamente al dinero, sino a tu inteligencia, a tu sabiduría. Ay, a mí que me van a enseñar, a mí que me tienen que decir. Puro 10 yo tengo en la escuela y tienes 0 en la iglesia, hermano. Aquí no sirve de nada eso, y allá menos. Por eso, cuando haya convocatorias a discipularse, reglas de estudio, preparar maestros para la escuela dominical, preparar evangelizadores, acude, hermano, porque eso es lo que te va a dar facultad para poder juzgar a los ángeles. Si no, dime qué vas a hacer, qué facultad tienes. El de calentar la silla, allá no va a ser eso, hermanos. Allá no te va a servir. Y tercero, vamos a reinar con Jesús. Apocalipsis 24 y Apocalipsis 3:21. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 12. Vamos a reinar, hermanos. Apocalipsis 24, Apocalipsis 3:21, Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 12. Todos esos versículos tienen algo en común. Vamos a reinar con Jesús. Si le obedecemos, si nos santificamos y trabajamos para Él, vamos a reinar con Jesús. Tú dirás, ¿qué beneficio, pastor? Yo no le veo ningún beneficio seguir a Jesús. Desde que me hice cristiano va peor. Felicidades, hermano. Eso quiere decir que sí eres cristiano. Si todo te sale bien y nada te va mal, y sin duda que seas cristiano. Porque por eso Cristo en el monte de las bienaventuranzas lo dijo, ¿no? Bienaventurado el que por mi nombre, por mi causa, es perseguido y vituperado. Si eso no es una realidad en tu vida, hermanos, estás siendo el peor de los cristianos. Y tienes toda la razón de dudar de tu salvación y de tu patria. Así que ten mucho cuidado con eso y no lo tomes a la ligera. ¿Qué beneficios, hermano? Ahorita, lo que hagas ahorita le va a dar forma a tu futuro.
¿No es una filosofía que seguimos? ¿Sí o no? Y lo hacemos en la vida secular. ¿Por qué no lo haces también en la vida espiritual? Lo que hagas ahorita le va a dar forma a tu futuro allá arriba. Los beneficios que vas a tener, hermanos, espero te gusten. Número 1, vas a vivir en la casa del rey. ¿Te parece suficiente? Número 2, vas a comer en la mesa del rey. ¿Te llama la atención? Vas a vestir las ropas del rey. Vas a sentarte al lado del buen rey. Y número 5, como número de gracia, vas a conocer y ver el rostro del gran rey. ¿Crees que hay algo que se le parezca a esto? No hay nada, hermano. Tú te podrás jactar ahorita y decir, yo quiero conocer al artista, ojalá y algún día pueda conocer a Cristiano Ronaldo, a Leo Messi, Hermano, con qué poco pinole te das. Quiero conocer la ciudad. ¿Qué ciudad? Dubái, Nueva York, Londres. No, hermano, yo quiero conocer la Nueva Jerusalén. Todas las demás son chozas. Pero aquí, hermanos, está lo que nosotros queremos. La Nueva Jerusalén, hermanos, es la lucha justa contra la perversa Babilonia de Apocalipsis. Destruida por el juicio de Dios. Los malvados tenían su ciudad. La Gran Jerusalén, Dios tiene la suya. ¿A qué ciudad perteneces? ¿Qué ciudad estás esperando, hermanos? ¿Babilonia la Grande o la Nueva Jerusalén? Porque solamente hay 2 grupos y 2 ciudades a las que vas a entrar. Y gloria a Dios que tenemos ahorita el tiempo para cambiar de ciudad. Así que, mi amado hermano, dime, ¿a qué ciudad perteneces? ¿Qué ciudad esperas? Esa es tu entera decisión. Ahora, terminando, hermanos, muy sencillo. Dice el Señor Jesús, versículo 12, aquí yo vengo pronto, y su galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, fíjense, hermanos, al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y ahí estamos viendo una lista de los que no van a entrar. Todo cristiano, hermanos, debe de quedarse con el versículo 20, el penúltimo versículo de la Biblia. Y ese debe de ser tu lema, debe de ser tu vida, debe de ser tu esperanza. Dice el Señor Jesús, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Eso, hermanos, debe de ser tu día a día. En cada oración debes de terminar, Señor Jesús, sí, ven pronto. Amén. Y como les digo, hermanos, si viniera Jesús hoy, ¿estropearía tu carrera? ¿Estropearía tus planes? ¿Estropearía tu felicidad? ¿O sería lo mejor que te ha pasado en la vida? Eso, hermanos, lo decides tú. Gracias a Dios por este estudio, hermanos. Espero que les esté siendo de bendición. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer una oración. Todos cierren sus ojos, por favor. Señor.